Buenas noches a todos ustedes. Queremos darle la más cordial bienvenida a la Casa del Arquitecto y al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, y el día de hoy estamos realmente muy contentos. Este es uno de los primeros eventos que estamos haciendo de reconocimiento a las arquitectas sobresalientes de México, jóvenes brillantes como Rosana. Entonces vamos a tener también, les vamos a compartir la información, unos conversatorios en el posgrado de la UNAM, donde van a estar las participantes de la Sexta Bienal que se llevó a cabo en el mes de octubre aquí en la Ciudad de México. Entonces es un gusto que nos acompañen, que estén con nosotros, y también pues darle la bienvenida a todo el público que se encuentra conectado de manera virtual. Agradecer mucho realmente la presencia y principalmente a nuestra invitada. Es un gusto compartir el espacio con mujeres jóvees, brillantes y talentosas. Voy a presentar una breve semblanza de la arquitecta, de verdad con el gusto de que esté aquí con nosotros, porque también fue galardonada en el mes de octubre aquí en el Colegio de Arquitectos con un premio como primer mujer premiada en esas categorías. La arquitecta Rosana Montiel es arquitecta por la Universidad Iberoamericana, con una maestría en arquitectura crítica y proyecto por la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC. Fundó y dirige el despacho mexicano Rosana Montiel Estudio de Arquitectura, REA, y es la primera mujer arquitecta en recibir el premio Luis Barragán Proyecto 2023, otorgado por el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos de México, CAMSAM. Cosa que mencionaba que realmente es un gran logro, y pues como primera mujer le hacemos este gran reconocimiento. Cuenta con distintos premios y nominaciones a lo largo de su carrera en diferentes países, tales como México, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Asimismo, ha presentado sus proyectos en diferentes exposiciones y ha participado con estos en múltiples concursos y bienales en distintos países, tales como Suiza, Francia, México, Brasil, Perú, Italia y los Países Bajos, de los cuales obtuvo varios premios y distinciones. Es un gusto estar aquí en este espacio. Es un espacio abierto, dinámico. La arquitecta va a presentar algún proyecto que nos dijeron que es una primicia, nos comentaron que nos va a presentar como siempre algo muy interesante, y después va a haber un espacio para que puedan preguntar, intercambiar, y que podamos comentar y aquí convivir aquí entre arquitectos y también entre invitados. Así que muchas gracias a todos. Bienvenidos el día de hoy a la Casa del Arquitecto, a nombre de nuestro presidente, el arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza, y de una servidora, la arquitecta Adriana Valdés. Yo soy vicepresidenta de Acción Gremial y encargada aquí justamente de este espacio, la Casa del Arquitecto. Así que a sus órdenes, bienvenidos, y pues adelante con la arquitecta Rosana, bienvenida. Hol- Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Adriana, por la presentación y gracias a todos por estar aquí en un martes a las 7 de la noche con el tráfico que hay. Perdón que llegamos justo a las 7, pero nos tocó bastante tráfico. Em, bueno, pues me gusta mucho la idea de que esto se llame arquidiálogo, que más que solamente una ponencia, creo que muchas veces, y siendo como un foro también acotado, cuando hay preguntas y respuestas, se vuelve también un diálogo muy interesante. Entonces, creo que sí, guardemos ese espacio para que puedan preguntar todo lo que quieran y se convierte esto en un diálogo. La plática de hoy la he llamado colecciones. Eh, Últimamente en la oficina hemos estado trabajando con la idea de colecciones y de qué es una colección. Y también en las clases que estoy dando ahora, estoy dando clases en la Universidad de Berkeley, California, en San Francisco. Y pues parte de todo el temario habla sobre la idea de las colecciones. Ahora lo voy a ir explicando poco a poco. Y esta idea de colecciones también se relaciona con un libro que estamos por terminar, con una editorial italiana que se llama Collezioni y que tiene este juego de palabras, algo que hacemos mucho en la oficina, y aquí están presentes varios de la oficina. Gracias por estar aquí, Jennifer, Bettina, Luis, Ana, Max también en la oficina.
Y entonces lo que hacemos es jugar con las palabras. Empezamos parte de del proceso, y lo que les quiero venir a contar hoy es más sobre los procesos que solamente el resultado. Creo que muchas veces los resultados los podemos ver en una revista o los vemos publicados hasta en la página web que tenemos, pero hablarles sobre los procesos o lo que hay detrás de estos proyectos que muchas veces no se sabe. Entonces esa es la idea de poderles contar el día de hoy todo esto. Y aquí, con esta idea de colecciones, bueno, la palabra colección, con este juego de palabras que les decía, tiene que ver con la idea de, si la separamos, es la idea del que es el colectivo, el conjunto, con lección, que lectio significa lectura, pero también la lección es lo que aprendemos sobre los proyectos, pero también lo que nos han enseñado a partir de todo lo que hemos visto en los proyectos que vamos desarrollando de espacio público, en los proyectos también hasta privados con los clientes, cómo vamos aprendiendo de cada proyecto dependiendo de el cliente que nos toca. Y en este fue solamente un juego de ir poniendo todos los objetos y poderlos caminar, rodear y ver qué significado tenían cuando se descontextualizan y se ponen de una forma y se arreglan de una forma distinta. Entonces, esto es como toda una colección de objetos ópticos y de medición. Creo que todos somos coleccionistas, aunque digamos que no, todos coleccionamos, porque podemos coleccionar palabras, podemos coleccionar formas, coleccionamos objetos, coleccionamos situaciones, coleccionamos de alguna manera, somos coleccionistas. Y una de mis obsesiones son los objetos ópticos. Y entonces en esta idea de poner de una cierta manera, de acomodar, de arreglar, de esta idea de la repetición y la diferencia, de la iteración y la variación, que habla de las colecciones, es como empiezas también a agrupar estas colecciones bajo distintos temas. Entonces también hablamos de las colecciones sobre tipología, sobre taxonomía, hablamos sobre las etimologías, y en esta idea de la etimología y de cómo deconstruimos las palabras, hacemos como empezamos en los procesos de diseño en la oficina, es que empezamos a partir del lenguaje y la palabra. Y esta palabra nos lleva a investigar sobre sus distintos significados, pero además de eso nos lleva a conectarla con otros significados y empezar a hablar sobre la colección, pero también hablamos de la recolección, de recolectar, de las acciones que hacemos cuando escogemos ciertos conjuntos de acciones para hacer algo. Entonces, todo este juego de palabras nos lleva a lo primero que les decía sobre qué significa el la lección, y cuando lo juntamos con esta colección. Entonces, estamos hablando de que nos interesa colaborar, nos interesa trabajar en conjunto, nos interesa hablar y aprender de una manera directa, indirecta, de una manera en la cual las experiencias se vuelven aprendizaje y que cada proyecto tiene distintas lecturas y distintas interpretaciones. Y después cuando lo juntamos, la colección pues es este conjunto de cosas que pues de nuevo, ¿no? Se reúnen bajo una misma clase, lo que decía antes, taxonomías, tipologías, etimologías, y vamos juntando para trabajar en conjunto. Entonces, ¿esto de dónde viene? Viene de muchas ideas, de ideas de los gabinetes de curiosidades. No sé si han escuchado hablar de las Wunderkammers, que eran estos espacios, estos lugares en donde en las épocas, aquí como lo dicen, en las épocas de las exploraciones en el siglo XVI, siglo XVII, lo que hacían los exploradores es que traían de partes lejanas del mundo al sitio que querían sobre todo tres categorías, que volvemos a hablar aquí de la colección, que tenían que ver con la animalia, la vegetal y la mineralia, que se exponían para poderle mostrar a las personas que estaban en ese otro lugar, pues todo lo que habían recolectado
y que venía a enseñarles de otros lugares lejanos. Entonces, no solo eso, también esta idea de Avi Warburg, un historiador cultural que lo que hizo fue crear lo que llamó él el Atlas Nemosime, que es, él lo que estaba tratando de hacer era, a partir de la memoria, recolectar en todos estos paneles la historia que iba desde el inicio de lo que podemos encontrar, la historia del arte, hasta el Renacimiento. Y entonces él iba de nuevo en esta colección poniendo y dependiendo a partir de la memoria, haciendo todos estos paneles, que se volvió después algo pues muy relevante y muy estudiado por todos los historiadores del arte, de la cultura, de la arquitectura también. Y después aquí jugaba yo con la colección de pinturas que en algún momento mi familia estuvo coleccionando. Entonces, como decía, todos somos coleccionistas. Y esta frase del filósofo Walter Benjamin me parece muy relevante para todo esto que también les he explicado y que les voy a seguir explicando. Se las leo rápidamente, pero dice, en relación al caminante que observa críticamente la ciudad, todo buen caminante es un coleccionista por naturaleza, ya que todo coleccionista es un ser con instintos táctiles. Por tanto, el notar condiciones tan solo se lleva a cabo en el momento en el que el acto se completa con el anotar. Registrar, tomar notas, recolectar evidencia se vuelve una herramienta indispensable que transforma al habitante de la ciudad de un espectador pasivo a un participante activo. Y creo que pues eso es lo que hacemos como arquitectos. Notamos y anotamos, registramos, y para nosotros también en la oficina, la idea de recolectar evidencia, de tomar notas y de redibujar es empezar a transformar la realidad. Y bueno, aquí pues mi colección de cosas, de objetos y más cercana, y aquí pues también la recolección de todas las ideas que tenemos en la oficina, ¿no? Que va desde muchos formatos, desde el dibujo a mano, eh, imágenes, referencias, maquetas, objetos, plantas. Esta es la oficina y lo interesante de la oficina es que, ahora les voy a explicar por qué, es esta casita que está en la San Miguel Chapultepec. Esta es la planta dibujada del espacio donde trabajamos, que es un espacio pues pequeño, pero que teniendo un patio interior abre muchas posibilidades para estar en ese espacio. Y aquí pueden ver el patio. Y bueno, lo interesante del espacio en donde trabajamos es que era la casa de Naui Olin. No sé si ustedes conocen quién era Naui Olin. Bueno, pues Naui Olin era esta mujer, aquí pintada por el doctor Atl, que fue su pareja durante muchísimos años, y que era una mujer en los años 30, 1930, muy progresista, una activista social, pintora, poeta, eh, trabajaba mucho con el tema de la libertad. Si pueden ver posando desnuda en los años 30, era inconcebible usar minifaldas en esa época. Ella luchó mucho por el voto femenino y pues resulta que cuando llegué a rentar el espacio donde es la oficina, pues ya que estaba firmando, me dijeron, bueno, ¿y sabías que esta era la casa de Naui Olin? Y pues una gran sorpresa, siendo una admiradora de ella yo desde hace mucho tiempo, pues pensé que esto no se podía quedar ahí, que tenía que suceder algo más, y esto es donde de alguna manera cómo activamos las ideas, cómo ponemos las ideas en acción desde algo muy sencillo, como encontrarnos con coincidencia, le llamo. Hay una palabra muy bella en inglés que se llama happenstance, que tiene que ver con la coincidencia, con el azar, y que pues esta coincidencia pues, tenía que transformarse en algo más. Y decidimos, aquí también con toda la oficina,
hacer un espacio en donde abajo es la oficina, pero arriba se convirtiera en un laboratorio de ideas, que, bueno, más bien lo llamamos casa en movimiento, es casa en, bueno, aquí lo van a ver, casa de ideas en movimiento. Y este es un proyecto que están haciendo ahora, que lleva muy poco tiempo, que se llama Caliolín. Y Caliolín porque cal en náhuatl, cali es casa, olín es movimiento, obviamente inspiradas en Nahui Olin, con la idea de Olin en su casa, tiene todo el sentido que sea la casa en movimiento, y porque las ideas se mueven, las ideas no son estáticas, las ideas están todo el tiempo en movimiento, y eso es lo que hacemos como arquitectos. Todo el tiempo estamos pensando en ideas que se están moviendo de un lugar a otro y se están transformando, muchas veces para solamente estar en el papel, para hacerse una exposición o para convertirse en un edificio. Y esta idea de Caliolín tiene 4 ejes, entonces, bueno, pues, Nahui-Olin, que es el cuarto movimiento, pues todo lo estamos también relacionando con la idea del 4. Entonces son 4 ejes con 4 movimientos, con 4 proyectos al año, con 4 objetivos. Y entonces estamos hablando de la investigación, la reflexión, la experimentación y la acción bajo talleres, conversatorios, publicaciones y exposiciones que se relaciona mucho con la Casa del Arquitecto y que me encanta la idea y que podremos después también intercambiar ideas y conversar. Y bueno, aquí está, ¿no? Que de qué trata cada uno y este es lo que es Caliolín, o sea que si quieren seguirlo es @Caliolín, ya estamos teniendo la página y bueno, pues esto es de lo que vamos a estar hablando también. Y creo que Caliolín lo que hace con respecto a Rosana Montiel Estudio de Arquitectura es que se relaciona en cuanto a que muchos de los proyectos que hacemos en la oficina, y creo que eso le sucede a todos los arquitectos, que empiezas una idea, la desarrollas y después no se construye o se queda, ahí lo guardamos. Por ejemplo, yo tengo varias investigaciones del FONCA, del Sistema Nacional de Creadores, y pues son investigaciones muy interesantes, muy profundas, que de repente se quedan ahí, se guardan. Y lo que busca Caliolin es darle salida a todos estos proyectos que se han quedado guardados desde un conversatorio, un taller, una exposición y una publicación. Y entonces, como estas ideas, de nuevo, no se queden guardadas y se estanquen, sino se pongan en movimiento. Y bueno, ahorita voy a seguir con esto. Pero bueno, para hablar de esto también, en todas estas relaciones, creo que lo que nos gusta hacer es encontrar conexiones. Y encontrando conexiones, Rosana Montiel Estudio de Arquitectura, y que ahora leías que es REA, pues descubrimos que cuando poníamos Rosana Montiel Estudio de Arquitectura, si lo lees hacia abajo, pues decía REA. Y REA nos pusimos a buscar qué significaba y encontramos que Rea tiene que ver con la fertilidad, lo que fluye, es la diosa como de la abundancia y de la generación. Y entonces tiene que, pues Rea es eso, ¿no? Es lo que fluye, lo que está en movimiento, lo que genera, o sea, la generación, la fertilidad de las ideas. Y bueno, nos gustó mucho entender que esta conexión, pues otra vez con esta coincidencia o este azar de que el acrónimo resultaba que tenía este significado muy importante en relación a lo que hacemos. Y bueno, todavía no les he hablado de arquitectura, pero al mismo tiempo también sí, porque para nosotros esto es hacer arquitectura también. La arquitectura se hace desde muchos lugares, se construye de múltiples formas, no solo se construye apilando tabiques, se construye generando lenguaje, se construye socialmente, se construye a partir de generar ideas. Y en base a la colección, ahora les voy a ir explicando los proyectos, cómo los hemos catalogado de alguna manera en base a colecciones de distintos tipos que hemos hecho en la oficina. Y lo hacemos a partir de los objetos ópticos, que tiene que ver con una pieza que hicimos y que ahora estoy rehaciendo, donde
recolectamos de muchos lugares objetos ópticos, los cámaras, les quitamos todos los lentes, los acomodamos, los fotografiamos, pusimos las lupas, lo que brilla, lo que refleja, también los lentes, y después los agrupamos para que el objeto te vea, pero que tú también veas al objeto, porque tiene abajo un espejo. Entonces jugaba con una ciudad de reflejos a partir de la mirada de los objetos hacia ti, porque si tú te asomas, dependiendo el lente, te ves completo el espacio, ves una sola parte de ti y empezamos otra vez a hacer este juego de lecturas y de capas. Por otro lado, también recolectamos no solamente objetos, sino también cómo son utilizados los objetos en la ciudad a partir de todo lo que sucede día a día con estos carritos ambulantes, cómo el sonido de estos carros nos hablan de la ciudad, cómo podemos empezar a leer la ciudad desde otro lugar, con otra mirada, yo le llamo esta mirada activa, que también esta mirada activa empieza a transformar la realidad, es una mirada curiosa, es una mirada atenta, es una mirada que te sorprende, que es una mirada que es como si estuvieras viendo algo por primera vez y que no es tan fácil hacerlo, pero cuando lo empiezas a hacer ya no puedes parar de ver las cosas de esa manera. Y entonces una de las investigaciones es ir recolectando todos estos momentos en la ciudad que nos hablan del horario de la ciudad, porque sabemos que el gas llega a las 8, porque sabemos que el del pan se coloca a las 6 de la mañana y empezamos a leer o a tener como una noción de los horarios y del tiempo de la ciudad a partir de los vendedores ambulantes. Y luego también cada vez que empezamos un proyecto recolectamos, pues si son objetos, pero en este caso plantas, hacemos toda una colección y hacemos herbarios de plantas que nos van diciendo pues qué hay en cada sitio y cómo encontramos contenido en cada contexto y también cómo recolectamos a partir de no solamente las 2 dimensiones, sino las 3 dimensiones. Esto no son dibujos, están construidos con alambre, son maquetitas de alambre que lo interesante es otra vez un juego de percepción entre lo que vemos y lo que realmente es, entre lo imaginario y la realidad. Siempre digo que hay que estar como arquitectos entre la realidad y la ficción y viceversa, porque cuando nos inventamos historias y contamos esas historias, después se empiezan a convertir en una realidad. Y, y entonces para hablar de esta idea de colección, les voy a platicar de este proyecto que no sé si alguien logró verlo, estuvo en el año pasado o el antepasado. El antepasado ya. Wow. El año antepasado en San Ildefonso. Es una exposición que nos invitó Mextrópoli a participar bueno, en el Festival de Mextrópoli con la exposición de la oficina en el Museo de San Ildefonso. Y la exposición la llamamos Blanco en tres actos. ¿Y por qué la llamamos así? Ahora les voy a platicar la historia. Bueno, pues aquí está San Ildefonso con Miquel Adrià y Andrea, la presentación con Eduardo Vázquez, el director del museo. Y bueno, la historia es interesante porque cuando Miquel y Andrea nos invitan a hacer una exposición sobre el trabajo en la oficina en un museo icónico, pues cómo íbamos a abordar la idea del montaje. Y creo que es muy difícil hablar de arquitectura a partir de sus exposiciones, ¿no? No caer en algo muy convencional como presentar planos y maquetas nada más. Pero la idea era cómo cambiar la percepción de la sala de exhibición a partir de lo más básico, que era la hoja en blanco. Lo más básico y uno de nuestros primeros objetos, elementos, la hoja en blanco es lo que como arquitectos tenemos
o el sketch, pero es el papel con el que empezamos a trazar y a dibujar y a plasmar todas estas ideas. ¿Cómo se empieza el acto creativo? ¿Cómo empezamos el acto creativo? Y bueno, entonces la idea fue montar todo en hojas recicladas, tamaño carta, 2,665 hojas, que otra vez con esta repetición, esta serialidad, al montarse, cambiaban por completo la percepción de ese espacio. Y no solo eso, sino las hojas en blanco las íbamos a sustituir, que era mucho más fácil poner una retícula primero, por alrededor de 50 proyectos dibujados, redibujados a mano con una pluma negra, la misma pluma negra. Muchos dibujaron. Marie Combet, una arquitecta francesa, ilustradora, fue parte importante de todos estos dibujos. Pero la idea es que aquí todos, en la oficina, todos dibujan. Y bueno, entonces les sigo contando la historia que montamos, nos dieron esta sala y montamos las 2,665 hojas en blanco en las paredes de San Ildefonso. Después las íbamos a sustituir y además teníamos unas maquetas, todo en papel, cuando al día siguiente llegó la pandemia y se cerró el museo. Y así como nos encerramos todos, también se encerraron las hojas en blanco y se quedaron encerradas 1 año y medio en el museo. Entonces no pudimos acabar de montar la exposición. Cerraron el museo y se quedó así. Y 1 año después le pedí a los del museo que si podía ir y ver qué había pasado con esas hojas. Y yo me imaginé que esas hojas iban a estar tiradas en el piso, amarillas, iba a ser un desastre. Para mi sorpresa, cuando entramos, ese espacio lo encontramos así. Estaba todo lleno de polvo, o sea, había una capa de polvo, pero solamente se había caído una hoja. Y pues había generado esta textura, se habían arrugado, ya no eran lisas, pero tenían como mucha personalidad. Y mucha personalidad, no solo las hojas, sino el espacio completo. Y entonces me dijeron que por qué no montaba la exposición y que fuera virtual, que aunque fuera para que acabáramos de montar la exposición y que se viera virtualmente. Y la decisión fue no. Bueno, la decisión fue sí, pero no así. ¿Por qué? Porque no podíamos montar una exposición y verla solamente a través de la pantalla, porque todos los dibujos tienen tanto detalle que la idea es que te acerques. Y que también esta idea del dibujar a mano y generar todos estos detalles, lo que hacen es que, de nuevo, ¿no? Tengas un acercamiento al dibujo desde otro lugar, con otra mirada. Y además las hojas solo estaban pegadas arriba. Entonces era muy interesante porque si tú caminabas cerca de las hojas, se movían. Y entonces el espacio pues tenía muchísimo movimiento. Y inspiradas en la idea del Museo Imaginario de André Malraux, donde iba seleccionando y tenía todos estos dibujos, nos dimos a la tarea también de poner todo en el piso e ir viendo cómo íbamos a montar esta exposición. Y aquí pueden ver cómo son las hojas y las hojas en blanco que íbamos a despegar y sustituir. Aquí está el movimiento de las hojas y el trazo cuando estamos trazando encima de ellas. Lo que hicimos, que ya me estoy alargando mucho y todavía no entramos en todos, pero bueno, para seguir, porque ya me sigo y me sigo con esta idea que es apasionante, hicimos esta metanarrativa de lo que iba a ser Blanco entre Exactos. ¿Qué sucedió? Que después de 1 año y medio no colocamos ahí la exposición, nos movieron del lugar, reciclamos todas las hojas y al parecer podríamos todos decir lo malo que trajo la pandemia, pero también lo bueno que nos hizo pensar con mucho más cuidado cómo íbamos a replantear la idea, porque nos estaban cambiando de lugar y porque algo ya había sucedido ahí, mágico. Habíamos encontrado este lugar de esta manera con las hojas y entonces invité, trabajando de una manera multidisciplinariamente con otras disciplinas, invité a unas bailarinas, a un músico, a hacer un
Pues un video de 8 minutos sobre cómo inicia el acto creativo y cómo nosotros como arquitectos tenemos muchas veces como miedo a trazar en la hoja en blanco, no nos atrevemos. Entonces, este proceso de atreverse a trazar, empezar el acto creativo, tener una catarsis, no saber qué idea quieres, pero llegar después a una, encontrar, llamamos, ¿no? Eureka, encontrar la idea que nos gusta y seguir en este proceso creativo. Y era como empujar a que todo mundo iniciara con este acto creativo y que por otro lado, me regreso un segundo, entonces blanco en 3 actos. El primer acto, de lo más abstracto, lo más conceptual, el video de 8 minutos, una caja negra. Y ahora les voy a pasar 1 minuto nada más, pero si después lo quieren ver completo, les podemos pasar el link. Obviamente se ve increíble ahí en una pantalla grande, en una caja negra, y pasabas de la caja negra, que era el primer acto, que se llamaba Habitar el Vacío, al segundo acto, que es hojas en blanco. Entonces pasabas del negro al blanco, todo el cuarto con las hojas en blanco, maquetas en blanco. Y entonces cuando entrabas, como tu ojo venía de un lugar oscuro, cuando entrabas parecía que no había nada, que era un espacio vacío. Entonces pasabas de la caja negra a la caja blanca al vacío y cómo habitas ese vacío. También cuando tu ojo empieza a entender que hay dibujos y te quieres acercar y entender el proceso de ese dibujo, entonces pasábamos de lo más conceptual a imaginarnos cómo eran esos proyectos, porque solo los veíamos dibujados en blanco y negro, a pasar al tercer acto, que es un manifiesto que hicimos en la oficina, donde ya se veía todo en color. Y aquí es un poco el proceso de estas hojas en blanco que vuelan, a cómo se dibujan en la pared, a cómo se materializan esos proyectos. ¿Se escuchará? Ah, bueno, aquí se ve la sala ocupada, el tercer acto que les decía, con los proyectos ya construidos, materializados, todo un video. Y bueno, aquí pues montando. Y lo interesante es que todo este papel se recicló, se quitaron y se convirtieron en cuadernos que hemos usado a lo largo de 2 años en la oficina y que regalamos todo el tiempo. Entonces, pues toda la exposición se monta y se desmonta fácilmente, es papel reciclado que se vuelve a utilizar, entonces siempre tiene un nuevo ciclo de vida. Y creo que es parte de lo que tenemos que hacer hoy en día con los proyectos, de qué manera podemos darles nuevos ciclos de vida, más en el mundo que estamos viviendo hoy. Y luego la llevamos a otra galería en una universidad en Kent. Y entonces aquí pues el espacio cambiaba, era mucho más pequeño y lo que hicimos es que aquí también tapizamos el piso y el video estaba al centro. Sí. Entonces esta es la galería. Entonces pues puede tener muchos formatos. Y continuando con esta idea de colección y de estos dibujos, hicimos un libro que se llama Espacios Comunes en Unidades Habitacionales, en donde dibujamos más de 350 post-its que les llamamos aforismos gráficos en rosa. ¿Por qué? Porque primero estábamos dibujando en post-its de distintos colores y el dominante era el rosa y en ese momento decidí que todo fuera en rosa porque algo más le iba a pasar a esos post-its y luego se convirtieron en un libro.
Y aquí está, bueno, toda la secuencia de cómo trabajamos con ellos, qué son, y estos post son dibujos muy, muy rápidos que hicimos antes de empezar a trabajar con proyectos de espacio público, recuperación de espacio público, en el proceso y después también, como aprendizaje. Este es el libro que lo editó Arquine, que también tiene un juego de cómo habitar la tipografía. Es un glosario de palabras que tiene los aforismos gráficos con los post-its, que tiene unas frases que les llamamos máximas, que son unas frases muy pequeñas de sentido común, pero que muchas veces lo que se nos olvida es el sentido común. Y además con cada palabra, con cada letra del abecedario, jugábamos con cómo habitar esa tipografía, cómo la tipografía también genera espacio. Y aquí podemos ver cómo el vacío, y esto lo llevamos después a la Bienal de Venecia. Entonces, como cada proyecto puede tener más vidas también, lo que hablábamos de reciclar. Pero además le vamos dando a estos proyectos como nuevos significados, nuevas maneras de entenderlos, en donde 3 de los proyectos que hicimos, que es Común Unidad, Cancha y Fresnillo, cuando nos invitan a participar en la Bienal de Venecia 2018, lo que hicimos es, bueno, el espacio que nos daban en el Arsenal era un espacio de 6 metros de largo por 6 metros de ancho por 6 metros de altura, donde no había nada. Lo único que había era la pared del Arsenal, que bueno, pues esta pared es histórica, obviamente. Y lo que decidimos hacer fue qué podemos otra vez generar con lo mínimo, pero llegar a hablar de mucho. Siempre hablamos en la oficina de generar abundancia a partir de la escasez, generar algo de la nada, generar mucho más con muy poco. Y aquí era ese el reto. Muchas veces estamos cansados de las bienales, saturados de información, y lo que queríamos aquí era lo contrario. Es un muro que se desdobla, que se convierte en piso, que se convierte en un piso común, en un common ground. Ese piso se replica por completo, y lo que hacemos es que proyectamos en tiempo real lo que estaba sucediendo afuera en Venecia. Y entonces hablamos de cómo jugar con el espacio público, el espacio privado, lo interior, lo exterior, lo abierto, lo cerrado, cómo traer la ciudad al interior del Arsenal. Y entonces, pues creo que la gente que pasaba por ahí ya no quería seguir viendo la exposición, sino salirse a tomar una cerveza a una plaza en Venecia. Entonces, pues en tiempo real estábamos proyectando la vida en la calle, y hablamos mucho de cómo transformar las barreras, los muros, en bordes habitables, en nuevos horizontes. Y de eso se trataba toda la propuesta. Entonces, este dibujo lo explica muy bien, ¿no? Es cómo traer hacia el interior este exterior y cómo desdoblar esta fachada. Entonces, bueno, pues aquí están los post-its. Me voy a pasar muy rápido con unos de los proyectos para explicarles los últimos, porque creo que ya me alargué un poco, y entonces para que no se vuelva esto una eternidad y podamos hacer preguntas y respuestas, les platico muy, muy rápido. Proyectos que hemos hecho para recuperar el espacio público. San Pablo Jalpa, 7,000 habitantes, lleno de muros, todo enrejado. Les voy a explicar las ideas más importantes de cada proyecto en estos para, como les decía, pasar más rápido. Todo estaba enrejado hasta el último centímetro cuadrado enrejado. ¿Qué hacer? Los coches también se enrejan. ¿Qué hacer? Empezar a hacer situaciones, nosotros les llamamos, que son acciones urbanas de bajo costo, efímeras, pero que cambian por completo la percepción sí, de lo que entiendes por ese lugar. Era una unidad habitacional separada por muros y lo llamamos común unidad. Entonces, el ejercicio más sencillo pero más poderoso. Una vertical
que separa y divide se convierte en una horizontal que une y reúne, que puede ser un techo o puede ser un piso como en la Bienal de Venecia. Este espacio enrejado se convirtió en esto. Los habitantes decidieron quitar 95% de las rejas, ellos, al ver que su espacio se ampliaba, que las rejas lo que hacían era que los espacios se volvían más inseguros. Y entonces abrir los espacios lo que hace es generar seguridad. La gente no se conocía, empezaron a barrer, empezaron a tener, los niños antes no salían porque no tenían espacio donde jugar, se empezaron a reunir, empezaron a tener distintas actividades. Esto es un saloncito que estaba encerrado sin ventanas, lleno de goteras, y lo que hicimos fue encontrar un patio muy pequeño atrás y abrir y cambiar la materialidad en el exacto mismo espacio, y como solamente cambiando la materialidad y metiendo luz ese espacio cambia por completo. Cancha, esto es lo que se ha venido construyendo los últimos 30 años por los desarrolladores. Repetición, repetición, repetición de casas sin sentido, dándole prioridad al automóvil. No hay espacio público, alejado de todo, pues de espacios de cultura, educativos, de salud, lo cual lo que sucede es que se abandonan y entonces queda completamente abandonado, pues este desarrollo que tiene más de 25,000 habitantes, los espacios vacíos ya están llenos, y teníamos este espacio que era en Veracruz, un espacio vacío. Creo que Veracruz tiene un... Ah, podemos bajar. Veracruz tiene un clima en donde cualquier planta que siembres en unos meses va a estar enorme. ¿Y cómo podemos explicarnos, si hay sentido común, que en un espacio público no exista más que una sola palmera y que nadie puede estar ahí en todo el día, ¿no? Entonces es como lo más absurdo. Pues, ¿qué pasaría si todo esto está lleno de plantas? Pues habría sombra, sería otro clima y habría mucha más gente en esos espacios. Y ahí ni siquiera estamos construyendo nada, ¿no? Estamos sembrando plantas. Y lo que hicimos fue hacer un techo, que más que un techo se convirtió en un espacio comunitario, en donde lo que hicimos fue, en lugar de hacer un arcotecho con columnas muy gruesas, adelgazamos las columnas, le dimos más altura y entre las columnas colocamos todo el programa. Entonces también logramos extendernos para generar estas estructuras de juego, en donde los niños siempre son los primeros que acuden a cualquier actividad y son los niños son importantísimos para nosotros en todos los proyectos. Por eso siempre hablamos del juego, de lo lúdico, de cómo los niños logran cambiar la percepción de estos espacios y hacer espacios más seguros, hacer espacios mejores. Cómo aprender también de las plantas medicinales a todas las edades, cómo ocuparla todas las horas del día, cómo generar una grada, generar juegos tan sencillos como columpios, hamacas, salones, una pequeña biblioteca, para que pudieran tener todo un centro comunitario. Y bueno, pues este es como la vista de noche. Parque Fresnillo, 102 edificios en Zacatecas, Fresnillo, en donde está el crimen organizado y la violencia es muy importante en ese sitio, con lo cual teníamos que ir vigilados cuando visitábamos el sitio, etcétera. ¿Y qué sucedía? Que tenían este espacio. Entonces, un canal pavimentado en donde no podías cruzar, porque otra vez, ¿dónde está el sentido común? Tienes un puente que para cruzar tienes que bajar y después subir. ¿Cómo sube una carriola? ¿Cómo sube una silla? ¿Cómo pasa una silla de ruedas? No puede pasar. ¿Y cómo pasas a través de este puente que está tan bajo? Entonces, pues el sentido común te lleva a decir, hay que levantar el puente, hay que hacer que el puente sea accesible para todos, y con cosas muy sencillas y con la observación de los lugares es como podemos transformar. Y entonces hicimos más que un puente, el puente es mucho más grande, genera sombra, tiene juegos, pasas por abajo, lo cruzan hasta carritos ambulantes. Entonces, por eso tenía estas dimensiones y todo lo que implicaba. Y después ya teníamos los taludes, y los taludes se llenaron de programa a partir de escaleras resbaladillas,
pintar en el piso y bueno, pues así eran los colores antes. Otra cosa que fue muy importante es como el cambio de color, de estar así, colores muy agresivos, que te intimidaban, que te sentías más inseguro, nadie estando ahí, por todo lo que ya hablamos, a generar una paleta de colores completamente distinta, en entender y observar Zacatecas y ver que Zacatecas, pues la mayoría de la ciudad del centro tiene un rodapié, tiene colores pues más cercanos a la tierra y cambiamos los colores y la gente pensó que se había mudado de lugar solamente por cambiar el color. Y bueno, aquí está pues el juego, siempre Lalo, un líder importante que jala a la comunidad y jala a los niños. Claro que no todo es color de rosa, hay un problema de basura tal, la gente no entiende, la gente tira la basura, pero ¿para qué sirven líderes como Lalo? Y pues para ayudar a hacer conciencia de que pues la basura tiene lugar de tirarse y no en el canal. ¿Sigo? ¿Tiempo del video? Bueno, les paso rápidamente este proyecto que queremos muchísimo, que es Pilares. Y Pilares está ubicado en Iztapalapa. Nos tocó una esquina, que es esta esquina, que es interesante, a través de Carlos Cedillo. Bueno, todos estos proyectos los hicimos con Infonavit, 3 proyectos anteriores, cuando estaba Carlos Cedillo como director del área de sustentabilidad, que hizo muchísimos proyectos con varios arquitectos. Y también esto fue impulsado, estos proyectos piloto pilares, así le llamaron, fue impulsado por Carlos Cedillo y por el gobierno de la Ciudad de México, en donde alrededor de 25 arquitectos fuimos invitados a hacer un pilares. Pilares son lugares son gratuitos, son centros comunitarios o son centros de cultura, son centros deportivos, son lugares para la educación, para el cuerpo, para el arte y generalmente están en lugares vulnerables, en zonas vulnerables y nos dieron esta esquina que era interesante, que antes era una cancha de básquetbol. Tenemos un mercado que se pone los jueves pegado y de nuevo, creo que esto ejemplifica y sintetiza todo lo que he estado hablando antes, este proyecto de Pilares. ¿Por qué? Porque el lugar estaba enrejado, otra vez como estas barreras que no permiten ver ni entrar, que no es permeable. Tenía estos árboles, estos pirules, que eran como muy importantes. Y lo que hicimos fue, primero, decidir dejar una plaza, retroceder el proyecto para lograr hacer un espacio público, un espacio común, en donde el mercado pudiera meterse casi a esta plaza y la plaza se extendiera hacia la calle. Y luego son una secuencia de espacios y patios en 700 metros cuadrados, es un proyecto pequeño, y vamos jugando. El clima de México permite, puedes pasar techado, pero también es abierto, en donde esta secuencia de espacios genera plataformas, desniveles, puentes, escaleras, vas jugando con los desniveles. Aquí está el Pilares, esto es como lo que les contamos que abrimos la plaza. Entonces, toda esta plaza es pública y después pues es una zona peligrosa, entonces querían hay muchas computadoras, hay una ciberescuela, entonces que se cerrara. Entonces las fachadas son más cerradas al exterior, pero esto es muy permeable y luego donde es permeable es en esta secuencia de espacios que les digo entre patios y pues lo construido. Hay más de 90 actividades realizándose cada semana. Está muy activo. Hemos regresado muchísimas veces. Betina creo que fue la semana pasada. Y siempre está muy activo. Una cosa importante que nos gusta de los proyectos y creo que es fundamental es que el proyecto no se acaba cuando se termina ni el diseño ni la construcción. El proyecto es cuando empieza y el proyecto empieza cuando se activa.
cuando le empiezan a suceder cosas, cuando la gente se apropia, y cómo podemos aprender de esa activación y de eso que después de 1 o 2 años nos dice el proyecto. Muchas veces acabamos el proyecto y nos olvidamos. Vas hablando del espacio público o los espacios comunes, porque muchas veces las casas pues son privadas, no te dejan entrar, y generalmente tienen mantenimiento, pero un espacio público, la parte triste es que se queda olvidado y no existe el mantenimiento. Entonces, ¿cómo podemos diseñar sabiendo que le suceden todas estas cosas a estos espacios? Y pues todos aprendemos de ello, ¿no? O sea, nosotros también hemos aprendido muchas cosas de lo que hemos diseñado porque justamente nos damos cuenta que nadie los cuida en relación al gobierno para darle ese mantenimiento y que se siga usando, que sirva, digamos, ¿no? O sea, se usa, pero que sirva. Entonces, este es el espacio, decidimos pintar y hacerlo monocromático para darle una identidad. Es un bloque estriado de bajo costo que es estriado por afuera y liso por dentro. Tenemos un piso también que tiene el mismo tono y todo se pintó igual. Tiene estas plataformas, estos espacios que son multiusos, salón de baile, los patios, y arriba nos pedían que tuviera también un espacio de juego, un espacio de deporte, y entonces como no había mucho espacio, lo pusimos en la planta alta, y este es el espacio, esta es la fachada. Y este es un proyecto que acabamos de terminar, también un centro cívico en Jutepec, Morelos, es 1 kilómetro de parque lineal. Lo voy a pasar muy rápido. Tiene un skate park, comienza con esto, tiene juegos, tiene todo un centro cívico donde hay predial, donde hay un registro civil, donde utilizamos la piedra del sitio y cuidando todos los árboles que sabemos que en Morelos también la vegetación es alucinante, y es una serie de patios y pórticos en donde sucede todo. La piedra fue sacada del sitio. Igual, celosías, ventilaciones cruzadas, bodas, biblioteca, una fuente que se activó, que estaba eh, abandonada y que se llena en Semana Santa, que la usan como alberca con esta altura, con inflables, pero así se usa. Pues aquí está la foto. Y el parque lineal, los recorridos, los juegos, el programa, a llegar. Y por último ya, rápidamente, ahora sí esto es el último, pero es importante, que es la idea de la colección o la recolección de la basura. Nos invitaron a participar en una bienal. Creo que las bienales son los espacios para poder expresar y tomar una postura, reflexionar sobre lo que está sucediendo. Es una manera mucho más rápida de poder presentar un proyecto, más que hay proyectos que tardan 5 años en construirse, pues en una bienal rápidamente podemos tomar una postura y hablar de algo importante. En este caso, la Bienal de Versalles nos dieron los establos del rey para colocarnos ahí. Invitaron a 3 arquitectos, un arquitecto tailandés, un arquitecto de Jordania y la oficina y nosotros de México, invitadas por Francia, o sea, por las curadoras francesas. Y entonces teníamos que hablar de lo global y lo global siendo participantes de todo el mundo con Europa, pero de lo local, de cómo cada lugar, Tailandia, Jordania y México, podía traer ideas locales de algún tema relevante que estuviera sucediendo en el país de cada uno. Y nosotros empezamos a entender que todos estamos conectados, México, Francia, Jordania y Tailandia, y nos hemos conectado a partir de las corrientes del mar. México tiene 65%, pues está rodeado de mar, 35% es el territorio. Tenemos el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Mar de Cortés, el Caribe, esto ya lo sabemos todos. Y la exposición se llamaba Tierra a la Vista.
Y entonces tierra a la vista, y lo primero que pensamos fue tierra a la vista, ¿qué sucedió con Cristóbal Colón? Cristóbal Colón quería llegar a las Indias y resulta que se topó con América en el camino y pues también mucho llevado por las corrientes. Y entonces, estudiando las corrientes, que es lo que nos está conectando a todos, pues, y que trascienden fronteras, estas corrientes, hoy en día estamos conectados por la basura, tristemente. Y la basura, ¿por qué? Porque las corrientes traen basura de todo el mundo a dos puntos importantes, sobre todo en las costas de México, que es Xcalac en Quintana Roo y Malarrimo en Baja California. Y aquí podemos ver, ¿no? O sea, ahí está como Malarrimo allá arriba y Xcalac abajo. Vivimos en la era del plástico. Todos estos son objetos recolectados en las playas de México con la ayuda de muchas recolecciones por muchos años de fundaciones que recolectan basura en las playas y que las van limpiando con Sustenta, por ejemplo, es una de ellas que nos apoyó en este proyecto. Hay islas de basura en el mar. Esta isla que está entre Hawái y California es 5 veces más grande que Francia. Entonces, pues estos son nuestros océanos, esto es lo que está pasando y siempre hablamos del territorio, pero muchas veces nos olvidamos que el territorio se extiende también al mar, los océanos. Y pues aquí decíamos, piezas pequeñas, grandes problemas. ¿Por qué? Porque hoy si tú recoges en cualquier playa arena, te vas a encontrar con plástico. Y cada vez hay más plástico y menos arena. Esto es una realidad. Por segundo se vierten 200 kilómetros de basura en los océanos y el 85% tiene que ver con el plástico. Lo que más contamina el mar a nivel macroplástico, que es más grande de 5 milímetros, son las redes de pescar. Y las redes de pescar, ¿por qué? Porque muchísimas se quedan abandonadas. Todos estos puntitos son redes fantasmas que se han quedado debajo del mar, olvidadas, porque es más fácil cuando una red se atora, es más fácil que la suelten y la abandonen a que la rescaten. Y entonces, ¿qué sucede con estas redes? Pues que las especies marinas se enredan y es como una de las causas mayores de muerte de todas estas especies porque se enredan en las redes de pescar. Y lo que hicimos es que pues vivimos atrapados en las redes, en muchos sentidos, en las redes sociales también vivimos atrapados, pero bueno, en las redes. Y lo que decidimos hacer fue una instalación, escala 1 a 1 que teníamos que hacer, en donde todo es reciclado, el metal que sostuvo, porque evidentemente estando en el Palacio de Versalles no podíamos ni clavar un solo tornillo, todo tenía que autosoportarse. Y entonces lo que hicimos fue reproducir una red de cerco. Las redes de cerco pueden tener kilómetros. Y lo que hacen estas redes de cerco es que nunca las ves, obviamente van abajo del mar. Y lo que hacen es que una vez que capturan todas las especies, se cierra y sacan. La cosa es que si quieren sacar atún, pues también se van cualquier otra especie y también se muere. Entonces hay muchísima pesca ilegal y lo que estábamos tratando de hacer nosotros es tomar una postura sobre los mares. El proyecto se llama Stand Up for the Seas, reflexionando sobre lo que está sucediendo de una forma lúdica, una forma sencilla, una forma que también los niños lo entendieran. Y lo que hicimos fue recolectar redes de pescar con microplásticos que están en las playas, mezclarlos y hacer un piso. Cómo transformar el problema en una solución, cómo hacer que un desecho se convierta en un recurso. Y esto fue lo que hicimos. Y entonces aquí está toda la recolección de basura. Pusimos además 12 paneles explicando todo esto, de nuevo, recolección de basura del mar, explicando cuál ha sido el proceso y qué sucedía, con dibujos a mano grabados en estos paneles de madera, como secándose, cómo se secan los pescados, y cómo también el proceso del material. Y luego la sensación de que esta red de cerco tenía la intención de que tú te sintieras atrapado, como se sienten los peces cuando se quedan atrapados en esta red. Y el piso
es este piso reciclado. Que lo que fue muy interesante, y si lo ven aquí, pues parece que es resultó ese color, resultó que tenía distintas tonalidades, parecían escamas, lo cortamos en rombos, y entonces si tú estabas parado ahí parecían escamas, de repente brillaba, parecía el mar, y es un piso hecho a partir de puro reciclaje, de lo que se encuentra y la basura. Además hicimos este barco poniendo la escala con máscaras de alambre, unos artistas de alambre, que es como la escala en relación a lo que es una red de cerco. Y bueno, aquí pueden ver la instalación, el barco, los niños jugando y atrapados. Bueno, aquí como conclusión, no quedemos atrapados por las redes en todos sentidos, sino transformemos esto en recursos mucho más sustentables y de esa manera podemos todos levantar y tomar una postura, hacer una reflexión y hablar de que la arquitectura de nuevo se puede transmitir de muchas maneras para poder impactar de una manera positiva en nuestro mundo, en el mundo que vivimos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues creo que abrimos el espacio para que puedan hacer comentarios de manera, la verdad lo queremos hacer interactivo y también invitamos al público que está de manera virtual, si tienen preguntas para que las presenten y pues adelante, quien tenga alguna pregunta, comentario, pues abrimos el espacio. ¿Qué tal? Mi pregunta va más como, ¿de qué manera crees que estas investigaciones un poco por el lado artístico ha impactado los diseños ya arquitectónicos como más convencionales, como en tus metodologías, en tus maneras de pensar? O sea, ¿hasta dónde crees que esto pues es una necesidad de tu despacho y no nada más es un gusto? Em, gracias por la pregunta. Creo que empieza de una manera muy lúdica, creo que empieza jugando, creo que empieza creando estas historias que decía, pero una vez que la empiezas a aplicar y se vuelve recurrente, empiezas a notar cómo sí tiene un efecto importante en lo que diseñamos y que estas metodologías sí se vuelven relevantes para generar procesos creativos. Creo que la oficina no es una oficina convencional porque no solamente construye, bueno, diseña proyectos que se construyen, sino también lo que decía antes, trabajamos en proyectos sociales, en investigaciones, en exposiciones y en proyectos sociales. Entonces estamos tratando o estoy tratando de balancear que siempre podamos tener alguno de esos proyectos en la oficina, que no siempre se da, veces que ha habido muchos proyectos sociales, hay veces que ha habido muchos proyectos públicos, perdón, privados, em, pero creo que cada uno va informando al otro y va retroalimentándolo. O sea, sí creo que no nada más es un juego, empezamos quizás jugando, pero se vuelve determinante para nosotros empezar a utilizar estas metodologías porque pues, nos alimentan mucho. ¿Qué opinan? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Buenas noches, arquitecta. Yo quería hacer una pregunta un poquito más práctica. ¿Cómo le hace de repente para adaptarse del gobierno de la Ciudad de México a una organización en Francia para trabajar, para lograr hacer que las cosas se materialicen? Buena pregunta. Y materializar, nos gusta mucho esa palabra.
que materializar viene de la etimología de madre, ¿no? También de mater, madre. Es muy complejo, o sea, creo que la arquitectura tiene retos muy importantes, como cómo gestionar toda esta parte, porque todos pensamos que la parte del diseño, bueno, pues qué divertido, pero si empezamos a contar las horas de diseño en relación a la gestión y es abismal que la gestión le gana al diseño. Entonces creo que por eso también tratamos de hacer todas estas metodologías y de balancear, porque creo que las exposiciones son una manera, como comentaba antes, como más rápidas de poder materializar algo, porque tienen un tiempo más corto, porque se tienen que realizar. Ahora, la gestión de llevar esta pieza a Francia fue monumental. Igual que trabajar con el gobierno, pero igual que trabajar con un cliente privado. O sea, eh, creo que hay una complejidad y creo que como arquitectos no nos enseñan esa parte de psicología, de saber cómo tratar y cómo relacionarnos con muchas instancias, pero pues lo vamos aprendiendo a golpes, ¿no? Lo vamos aprendiendo en el camino y se vuelve muy cansado. O sea, es muy, muy cansado, pero también da una satisfacción enorme que creo que es lo mismo cuando uno tiene hijos, ¿no? O sea, creo que se le olvida lo que significa tener un hijo y luego sigues teniendo más y más y más por bueno, espero que ya no, ¿no? En este mundo ya no, pero creo que se nos olvida y nos gana el ver el proyecto cuando se construye. Otra cosa que platicábamos en la oficina el otro día es lo complejo de que se lleve un proyecto a cabo como quieres que se lleve. O sea, no nada más es la gestión, sino que lo que tú diseñaste se vea reflejado al final de la construcción, porque en ese proceso suceden tantas cosas que te pueden cambiar todos los materiales, te transforman el proyecto. Entonces, lograr un proyecto que se termine bien es muy complejo, muy difícil. Pero bueno, pues seguimos y seguimos haciéndolo, empujándolo y sabiendo que se puede hacer. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Regresando a la idea de la hoja en blanco y del proceso creativo, ¿tú qué dirías que es la creatividad y de dónde proviene? Pues yo creo que hay una parte que la traemos, yo creo que sí, hay una parte de sensibilidad que cada uno va desarrollando, pero creo que otra parte muy importante es el oficio, o sea, el hacerlo todos los días. Yo creo que el hecho de estar pensando en ideas, imaginando cosas todos los días, nos hace ser mejores, nos hace ser maestros de eso que estamos haciendo. Y yo creo que es una mezcla, o sea, es una mezcla de aprender, pero también es una mezcla de hacerlo, de esta cotidianidad de irlo desarrollando. Y creo que pues esa creatividad, por eso para mí es muy importante tener todo esto, ¿no? Las clases, estar investigando, estar inventándome caliolín, porque eso me mantiene activa. O sea, creo que es una necesidad y que pues, espero que nunca pare esa necesidad y que esa necesidad se va convirtiendo en algo mucho más natural, que ya sale como solito todos los días, que se va alimentando con, además, como decía Peterson, por todo este archivo de referencias que vamos teniendo, en donde las referencias no solo son arquitectónicas, sino creo que es importante también tener estas referencias de muchas otras disciplinas. Ahora el taller que estoy dando, lo doy en conjunto con un arquitecto, pero que es escritor. Y él construye a partir de las palabras. Y es muy interesante porque nos balanceamos muy bien
entre esta parte de realidad y de imaginación y de poder contar historias. Creo que tenemos que saber contar historias, que tampoco nunca nos los enseñan. El famoso storytelling. Jennifer lo puede decir, porque Jennifer fue mi alumna en la universidad y eso fue parte de lo que les enseñamos, como cómo contar una historia y cómo esa historia, cuando la cuentas y la cuentas de una manera coherente, de una manera en la cual sabes que la estás contando así porque tienes toda una investigación detrás, porque lo has estudiado, porque lo has aprendido, entonces esa historia pues todos la creemos, sea cierta o no. Y nosotros como arquitectos necesitamos que nos crean nuestras historias para que podamos construirlas. Gracias, buenas noches. Pues justo iba un poco enfocado a eso de cómo nace la creatividad que tienes, ¿no? Estuve como observando todos los trabajos y me parece algo, justo lo que decías, que con poco se hace mucho, entonces me parece muy creativo esa parte. Y mi pregunta, pues tal vez vaya encaminada justo a esto de la creatividad, pero pensándolo como en la líder que eres en tu equipo de trabajo, ¿cómo haces o cómo inspiras o cómo puedes transmitir tus ideas o todo este concepto que tienes con tus colegas o con tus trabajadores? Me gustaría saberlo. Gracias. Pues sería muy bueno que ellas lo contestaran primero. Bueno, en mi experiencia es primero que se cultiva como un sentido de la curiosidad todo el tiempo. Es como todas las ideas son valiosas y todas las ideas valen la pena profundizar en ellas, investigar mucho y encontrar algo valioso y oportunidad en cada una de esas ideas. En el ambiente de trabajo creo que se cultiva desde ese sentido, ¿no? O sea, como que hay apertura a explorar, a proponer, a experimentar, a tomarnos el tiempo de conceptualizar cosas. Y creo que eso, pues, es tu manera, ¿no? De transmitir esta, pues sí, esta creatividad que para mí es como desde el sentido de la curiosidad y de la capacidad de sorprendernos y de ver las cosas siempre como de una manera, como una oportunidad en algo. Pues eso. Gracias, Betina. Bueno, creo que sí, creo que soy una persona curiosa, sin duda, y que me gusta siempre estar explorando cualquier idea. Siempre encuentro que algo que se nos pone sobre la mesa tiene como una capacidad de desarrollarse sin que lo imaginemos en un inicio. Y, y creo que eso pues es parte de lo que me lleva a hacer las cosas todos los días y de quizás pues también a inspirar en la oficina a que todos volteemos a ver las cosas de esa manera, ¿no? Desde esta mirada activa, que decía, y que creo que a veces cuando estamos en etapas de proyectos más densas, ejecutivos, se nos olvida, el otro día lo platicábamos, pero que queremos regresar y ponerlo sobre la mesa, porque creo que es lo que hace que sigamos otra vez con una parte creativa, ¿no? O sea, es muy fácil apagar la creatividad y enfocarnos nada más en estar desarrollando un plano, un detalle y así puede seguir toda una vida. Pero creo que siempre hay que balancearlo. A veces hasta a mí se me olvida en la oficina y hay que retomarlo, ¿no? Em, Creo que también tiene que ver con estar buscando siempre qué hay nuevo, qué otro libro salió, qué otro artista podemos conocer, qué película podemos recomendar. Siempre estar con otra vez que nos regresa a la idea de la curiosidad y de la mirada activa. Entonces, bueno, creo que eso. También no esperar a que los proyectos lleguen,
sino también nosotros irlos a buscar y nosotros buscarnos las oportunidades de esos proyectos, porque muchas veces, pues si nos quedamos esperando, yo creo que pueden nunca llegar. Entonces hay que buscar esas oportunidades también, no solamente en la creatividad, sino en los proyectos que queremos desarrollar. Y nada más como comentando de la parte de Blanco en 3 actos, fue muy interesante el proceso de cómo llegar a hacer ese video de 8 minutos sobre cómo habitar el vacío a partir del acto creativo. Y creo que lo que les digo mucho a los alumnos es que hay que atreverse a hacerlo. Muchas veces da pánico empezar a hacer una raya en una hoja en blanco. Todos nos apanican. De hecho, también si eres escritor, poner las primeras palabras, ¿cómo empiezo? Y creo que lo que hay que hacer es hacerlo. No importa si dibujas bien, si dibujas mal, si no te sale, la única manera es haciéndolo. Y haciéndolo muchas veces. O sea, la primera nunca va a salir. Entonces, atreverse a hacerlo ya es mucho. Pero atreverse a dar ese salto al vacío, no solamente en trazar una línea, pero también en cómo atrevernos a ser arquitectos y a buscar nuestro propio camino de cómo ser arquitectos, porque no hay una regla. Y hoy creo que en el mundo de hoy se abren más las posibilidades de que un arquitecto es muchas otras cosas que solamente un arquitecto que construye, como lo decía al principio. Gracias, buenas noches. Un poco con lo que veía de todo lo que has hecho y toda esta experiencia internacional, y yo lo llamaría como un proceso de mejora continua, constante, pero que esa curiosidad la vas alimentando día con día y todo tu equipo de trabajo, por lo que se entiende, y que ya lo permeaste a todos ellos. ¿Cómo logras jerarquizar toda esta información que llega a montones y porque la misma curiosidad te hace estar activa y te hace tener esa inquietud por saber más todos los días, o así lo interpreto yo, de que no es suficiente lo que hoy ya aprendimos, sino que mañana puede ser mejor, así lo entiendo? ¿Cómo logras que toda esa información que está como el cúmulo, que tú bien decías que mucha se queda ahí estancada o que simplemente no se toma, pero que le ejecutes, que le des ese rumbo, esa dirección como para lograr definir, orientarla y condensarla hacia un proyecto, sea teórico, sea artístico, gráfico, construido, lo que sea, pero con ese enfoque sustentable, que me queda clarísimo que es un poquito también la directriz que tienes tú como arquitecta y con esa responsabilidad social, pero también llevarlo hacia un sentido de comunidad que sea único, que se va transmitiendo, que va permeando de todo lo que has conocido, lo que has visto a nivel internacional y nacional sobre todo, pero que vaya dirigido hacia el usuario final, no nada más para hoy, sino que también lo comentaste, para que al final ese proyecto sea vigente, sea durable, sea renovable y que se vaya operando y manteniendo por sí solo, pero también con la ayuda de la humanidad. ¿Cómo logras que todo eso sea posible en un proyecto? Buena pregunta. Yo también no tengo respuesta. Me lo pregunto también. Bueno, creo que es poniendo todas esas intenciones. Creo que algo que sí pienso que hago es que manifiesto las cosas, o sea, y las materializo. O sea, manifestarlas me refiero a que pues lleva tiempo atrás perfilándose, construyéndose de una manera y de repente se manifiesta. Y en ese momento en que se manifiesta, se activa y hay que aprenderlo con H, em, para poder desarrollarlo y llevarlo a otro nivel. O sea, creo que hay mucho que aprender y creo que en esas ganas de seguir aprendiendo es como se sigue perfilando todo esto que dices, ¿no? O sea, poner todo en un proyecto, pues no lo sé. O sea, hay veces que funciona mejor uno, el otro, pero por lo menos todas las ganas y todas las intenciones y todo eso que mencionaste, sí está ahí, ¿no? Y se busca manifestar. Creo que cuando se
fiesta de una manera honesta, congruente, reflexiva, pues lleva a otros lugares. No sé si está respondiendo, pero por lo menos yo me lo sigo preguntando. Hola. Bueno, yo, o sea, quiero empezar con la pregunta de cómo hacer que estos procesos artesanales, que son más artesanales de reciclaje, etcétera, no queden en una utopía al momento de proponerlos en nuestros proyectos. O sea, creo que sí es nuestra responsabilidad como arquitectos el hecho de, em, pues, proponerlo de todas maneras, aunque al final eso resulte que no se puede por costos, por tiempos, etcétera. Pero ¿cómo has podido, o sea, cómo lo has pues manejado tú o cómo crees que es más posible que esto sea una realidad? Creo que es un camino muy largo y estamos en pañales en eso, de verdad. Estamos empezando. Creo que Caliolín es parte de lo que busca, o sea, que una de las exposiciones a final de año es cómo estos desechos convertirse en recursos y empezar a prototipar, que como dices tú, bueno, pues hay que hacerlo, hay que experimentarlo, hay que ver qué pasa y después se irá puliendo, pero si no lo empezamos a hacer, ¿cómo vamos a saber si funciona o no funciona? Otra vez es atreverse a trazar la primera línea y bueno, pues después qué va a salir, pues vamos viendo. La idea de este piso es que lo sigamos desarrollando. De hecho, en Francia alguien se interesó porque lo usáramos como suela para zapatos, que ya se ha hecho, pero que este en específico y entonces desarrollara y se llevara y mira cómo va tomando otros caminos. Entonces, pues la idea es poderlo continuar. Muchas veces lo que pasa, y eso es lo que sucede cuando se quedan en el cajón, es que ya no hay más dinero para poder seguir haciéndolo. Entonces, a través de buscar becas, a través de buscar cómo financiar, es como queremos seguir investigando. Y no está nada fácil, pero siempre estamos buscando estas becas y cómo ligarnos con alguien que pueda apoyar para seguir esta investigación. Buenas noches, gracias. Creo que aquí hay algo súper importante, que tu taller no se quede en tu despacho, sino que tu taller se expanda a las escuelas de arquitectura. En 1980, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, había una materia que se llamaba Producción Social del Espacio, que la veo reflejada acá, ¿no? Y quedó olvidada esa materia, ¿no? El que tú hagas esa integración de lo vertical, convertirlo en horizontal e integrar la arquitectura interior con la exterior. El que tú hagas esa parte de involucrar los espacios cerrados, hacerlos abiertos para que haya una integración social, es parte de la producción social del espacio, ¿no? Entonces yo creo que sin dejar a un lado la oportunidad de concientizarnos en cuanto a ver cuál es lo que está, qué es lo que está contaminando el planeta en general, para que podamos entonces hacer unas propuestas como la que traes ahora de convertir el desecho en un piso, ¿no? Yo creo que habría que buscar cómo concretar que tu despacho salga, que tu despacho se vaya a las escuelas de arquitectura. En general, yo creo que estos 4 ejes, que es el horizontal al vertical, el exterior al interior, los espacios abiertos, la integración social, porque espacios abandonados se conviertan en espacios comunitarios donde la gente se preocupe por darle ese mantenimiento. Tuve la oportunidad de participar en un proyecto de autoconstrucción que a la fecha, después del 81 para acá, se sigue manteniendo
exactamente igual como se construyó y se quedó. ¿Por qué? Porque hubo también conciencia hacia los habitantes para que no dejaran caer. Y es sorprendente que tú ves que se hicieron diseños en las puertas de acceso a las viviendas con los números, fueron 24 viviendas y las puertas están exactamente igual que hace 45 años. Entonces yo creo que también es parte de esa importancia de que tu taller se vaya a las escuelas de arquitectura. Te felicito mucho. Gracias. ¿Qué consejo nos podrías dar tú a arquitectas mujeres de cómo has vivido tu trayectoria y tu crecimiento en un mundo que de pronto se siente muy masculino? Sí, muy ad hoc para el día y para pronto el 8 de marzo. Pues ha sido complejo, muy largo el camino. Creo que hace 20 años era completamente distinto, ¿no? O sea, hace 20 años bueno, no, esto fue hace menos, pero hace 20 años había muy pocas mujeres arquitectas que tuvieran un despacho por sí solas. Creo que tengo un grupo de colegas, amigas, referentes increíbles que nos hemos aliado y juntado. Tatiana Bilbao, Frida Escobedo, Gabriela Carrillo, Fernanda Canales, que hemos logrado hacer equipo y fortalecernos también juntas. Creo que em, no ha sido nada fácil. O sea, contando la historia, hace 20 años era muy difícil que confiaran en darte un proyecto. Creo que ha cambiado mucho esa sensación de que hoy, al contrario, ¿no? Hoy ser minoría en ese sentido, ser mujer latina, ha abierto muchas puertas. Una amiga en Estados Unidos me platicaba que hoy ya no contratan a hombres blancos con ciertas características, no es tan fácil que los contraten, entonces ahora resulta que el racismo es al revés, pero tampoco debería de suceder eso, o sea, el talento es o la inteligencia, pues si lo tienes, da igual si eres alto, chaparro, qué color tengas, eso es no ser inclusivo otra vez. Pero bueno, hablando, se abrió eso y ahora pues ya tienen que en muchos lugares invitar a mujeres a que participen en un jurado, a que den clases, entonces cada vez se abre más, pero esto es de hace menos de 10 años para acá. Entonces, creo que hay muchas mujeres hoy en día que están haciendo cosas maravillosas y que hay que apoyarnos entre todas para poder fortalecernos más en ese sentido. Y creo que algo que les ha dado confianza a los clientes han sido los premios, han sido los reconocimientos de alguna manera. Entonces yo a veces digo, ¿qué es importante? Pues es más importante generar conocimiento que el reconocimiento. El reconocimiento vendrá después si se da y nunca se buscó para eso. Pero ya que está, pues eso ha servido para que los clientes confíen en ti. Entonces, pero bueno, creo que poco a poco se está abriendo más. Creo que en las escuelas de arquitectura hoy cada vez hay más mujeres. Y lo que sucedía antes es que sí había mujeres. Cuando yo estudié, estaba balanceado mujeres, hombres, pero lo que sucedía es que cuando acabábamos la carrera, la mayoría de las mujeres dejaban de practicar. Muy pocas se quedaban en el camino de seguir practicando, porque se casaban, porque tenían hijos, porque se dedicaban a hacer por muchas razones, y muy pocas se quedaban en el camino de seguir. ¿No? Pero creo que hoy eso se ha abierto cada vez más y es más incluyente. Y obviamente en el mundo y México también está abriéndose en ese sentido. Pero hay que confiar y hay que hacerlo. Aquí tengo el. Sí, se me hace genial
el acercamiento que tiene su práctica a los proyectos que generan. La verdad, como un joven arquitecto que aspira a tener su estudio y a generar su práctica, el tener ese tipo de proyectos que, disculpen, que trascienden y que detonan y que cambian, se me hace un acercamiento muy a lo que aspiramos, ¿no? Y siguiendo este juego de palabras con el que nos presentaste de colección, quería preguntarte cuál es la común lección que han tenido, pues, todos estos ejercicios, esta investigación que, pues, tu práctica ha desarrollado, ¿no? Y qué nos recomendarías a nosotros, todos los que están aquí escuchando, que podemos permear cuando nosotros tengamos nuestra práctica. Pues, en este manifiesto que hicimos, creo que una de las cosas muy importantes y que ya lo mencionó es tomar una postura, tener un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico, pues lo vas formando para que te lleve a ser cada vez más congruente en lo que haces. Y creer en ciertas cosas como que creo que la belleza es un derecho básico, es un derecho para todos, y de qué forma lo puedes aplicar. Entonces, creo que como estudiante de arquitectura, lo primero es lograr tener un pensamiento crítico. Y no es tan fácil. O sea, cómo tomar una postura y poder reflexionar sobre algo, o sea, generar pensamiento crítico, es importantísimo para que después ese pensamiento crítico nos lleve a eh, poder saber en qué caminos hacemos las cosas y por qué las hacemos de esa manera. Creo que en esta idea que te platico, teniendo cierta congruencia con lo que hacemos, es como seguimos avanzando. Y no vamos a tomar un proyecto, yo no voy a tomar un proyecto si no creo en él y si va en contra de ciertos principios o ética de lo que creo que es la arquitectura. No solamente por tomar un proyecto, sino por creer por qué lo estás haciendo. Que a veces que tienes que tomar ciertas cosas porque hay que mantener una oficina y hay que mantener ciertas cosas, pero bueno, tratando de ponernos como, pues no sé si más soñadores, pero pues sí, creyendo en las cosas de otra manera, es así. Hola Rosana, buenas noches. Bueno, estoy muy agradecido de estar aquí. Veo que hay mucho análisis y mucho tiempo dedicado a lo creativo y a un concepto de trabajo y a una relación de trabajo con tu equipo. Eso habla de dos cosas, de tu calidad como profesionista y de tu calidad humana. Y eso es de resaltar. La pregunta que te quiero hacer es si sientes que en todo tu proceso creativo, alguno de tus proyectos sientes que ya está terminado como si se tratara de algún libro o si sientes que todavía tiene un trabajo en desarrollo permanece. Creo que, pues, como decía al principio, ¿no? Las ideas están en movimiento y nunca se terminan. Hay que pararlas en algún momento porque si no, nunca acabas. Siempre le vas a encontrar algo al proyecto, siempre le vas a dar otra vuelta. Y sí, a mí me pasa que no, es que hay que hacer este cambio más y hay que mejorarlo, pero hay que a veces parar, saber cuándo parar, porque si no te empieza a costar mucho más y entonces, en fin, no es un círculo vicioso con todo un tema económico también. Creo que, y lo que hicimos en esta exposición, que una amiga me decía, pero es que ¿por qué lo vuelves a redibujar? O sea, como ya lo acabaste y ahora ¿por qué lo redibujas otra vez? Y lo que le decía es que siempre se encuentra algo nuevo, siempre estamos viendo cómo ese redibujar buscaba dar una nueva lectura al proyecto, buscaba sintetizar, buscaba abstraer, buscaba llegar y que
Para muchos es una pérdida de tiempo. Para mí es todo lo contrario, o sea, es ganar conocimiento otra vez y pues seguir desarrollando estas ideas. Entonces, Bueno, tenemos todavía una pregunta que mandaron de manera virtual, que creo que está interesante. Hay varias más, pero bueno, también por tema de tiempo. Pero esta me gustó. Em, Aquí dice, muy buena ponencia. Me encantaría saber qué libro me recomendaría, sea de arquitectura o no. Una pregunta necesaria para entender aún más de su interesante pensamiento arquitectónico. Ujú. bueno, recomendaría muchos, pero uno de ellos sería un libro de este escritor francés que se llama Georges Perec, que se llama Especie de Espacios. Creo que ese libro ha sido muy útil para entender, pues desde la escritura también, muchas cosas sobre el espacio, el tiempo, las escalas, las capas, las ideas, que cualquier idea se vale. Ese ha sido un libro muy inspirador. Hay muchos, pero bueno, ese muy relacionado a la arquitectura. Creo que también, y ese es un libro que yo creo que la mayoría conoce, y son Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Es muy inspirador y es un libro que por lo menos yo leí a principios de la carrera. También les recomendaría mucho leer a Juan Villoro, escritor mexicano contemporáneo. Tiene muchos libros muy interesantes. El Vértigo Horizontal, que habla sobre la Ciudad de México desde un lugar como mucho más poético. Y sí, o sea, por mencionar a uno, pero si queremos hablar de una escritora mujer, les recomendaría leer a Valeria Luiselli, también mexicana, pero también a Clarice Lispector y un libro que se llama Lazos de Familia. Hay una pregunta más. Es alguien que quiere hablar de manera virtual. Es Enrique Ortiz. No sé si te parece que sea la última y que pueda hablar. Adelante, Jerry. Arquitecto Ortiz, le estoy dando, ya se volvió a cerrar el micrófono. ¿Lo puede volver a abrir, por favor? Ahí está, ya lo escuchamos. Bueno, yo creo que felicidades por esta exposición. Sobre todo lo que me interesó más es un camino que se abre a partir de un conocimiento de las cosas profundo, ¿no? No lo que estamos haciendo normalmente, que son proyectos lineales que se empiezan y se terminan y lo más rápido posible porque el tiempo se acaba y el dinero cuesta y no sé qué. Yo creo que estamos comprometidos con procesos. Nosotros hemos tenido también otros caminos también de ensayo. En este momento histórico es clave, no podemos seguir igual. Parece que queremos todos volver a la normalidad. Después de lo que ha pasado en el mundo y en México, dice uno, tenemos que cambiar profundamente. Y me parece muy interesante, aquí hay un camino de cambio muy importante para quien hace arquitectura. Y tiene que ver con la correlación de todas las cosas. Y tiene que ver también con la participación de la gente. Es fundamental la participación de la gente. Entender que la gente, en lugar de encerrarla detrás las rejas para que no ensucie el pasto, que lo use y se duerma en el pasto, ¿no? Eso es fundamental. ¿Y cómo hacer que eso suceda? Pues tiene que ver mucho con el diseño, con todo lo que ya he estado presentando. Me pareció muy interesante una entrada a esto de cambio que viene
Nosotros tenemos otro que empezamos desde los años 65 y es algo que mencionó el compañero, la producción social del hábitat, la gestión y producción social del hábitat es lo que llamamos y sigue vigente. Y seguimos haciendo esta historia que ya tiene redes internacionales muy importantes y es también un cambio profundo. Ojalá y podamos en algún momento compartir un poco más estas ideas para complementarlas, para enriquecerlas mutuamente, pero son caminos paralelos distintos, pero que coinciden en que parten de esta complejidad del mundo y esta manera de ver las cosas que no son simplemente hacer un negocio y vivir de él, sino al contrario, hacer procesos de larga duración que se basan en la relación humana, en la relación con las cosas, en la relación con los lugares. Habitar es la palabra clave, no el hábitat. El hábitat es una palabra manipulada. Algunos dicen que es el medio ambiente, o sea, todo. Y hace poco una traductora me la tradujo como los cuartos de una casa, o sea, va desde ahí hasta allá. No, no es eso lo importante es habitar. La palabra habitar, que es la relación del ser humano con el lugar que habita, desde su cultura, desde su pensamiento, su manera de ver las cosas, sus posibilidades de participar, sus ganas de hacerlo y las realidades concretas de los lugares que todas son diferentes. Entonces estamos trabajando la diversidad y es lo que ella ha estado haciendo también. Sus proyectos son diversos, son interesantes. Y yo creo que eso es lo que nos está abriendo espacios que tenemos que vincularlos. Es muy importante porque son ensayos nuevos eh, que no se han acabado, que al revés están creciendo y que en este momento son fundamentales para el futuro de la humanidad. No podemos regresar a la normalidad, por favor. Necesitamos precisamente buscar lo nuevo, trabajarlo profundamente y mucho de ello tiene que ver con esta capacidad de observación de las cosas que ella practica profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues justo estamos dando un taller aquí, Betina y yo, en Centro también, que habla del habitar, justo como lo mencionaba. Entonces va del habitar a la habitación, al habitáculo, al hábitat. Vamos creciendo en escala con todos estos conceptos y definiendo que cada estudiante defina su propio concepto de todas estas palabras, que se relaciona mucho con lo que mencionaba el arquitecto. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Pues este es un espacio muy abierto para todos ustedes y abierto, ojalá podamos volver a tener una noche así me encanta que haya tanta participación, tanta inquietud y de verdad arrancamos muy bien los festejos del Día Internacional de la Mujer porque pensábamos cómo podíamos festejarlo de mejor manera que realmente con diálogo con mujeres que tienen un espacio muy importante ya en la arquitectura, que se han atrevido, que han sido valientes y que además, pues con su talento y con su capacidad han destacado a nivel nacional e internacional. Así que es un gusto, de verdad, que nos acompañes. Yo le pido a nuestra secretaria general, la arquitecta Dinora Franco, nos acompañe. Tenemos un reconocimiento, no sé, Dinora, Sobre todo, darte las gracias por esta elocuente conversación. Al menos a mí me dejaste pues pensando y reflexionando lo que estamos haciendo. Y yo creo que debemos seguir siendo, pues como tú dices, investigando y ser creativos. Bueno, muchas gracias. Quiero darte las gracias a nombre del presidente del Colegio de Arquitectos, el arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza, que nos hayas venido a dar esta plática. Y el diploma dice, otorgamos el presente reconocimiento a la arquitecta Rosana Montiel Saucedo por su ponencia en el arquidiálogo. Arquitecta, muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. Y esperemos tenerte más seguido por esta tu casa. Gracias. Gracias, Jorge.